operaciones con fracciones, pero ahora vamos a seguir una línea. Entra al pizarrón, por favor. A ver, si quieres, apaga tu cámara. O sea, te dijeron, mira, esto se multiplica, se hace así y así y ya quedó, ¿no? Pero tú sabes por qué. No. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que memorizar un método para esto, memorizar un método para el otro y otro método para esta otra cosa. Y eso no nos funciona, eso no nos sirve porque pues al final lo que tenemos no es matemáticas, sino son memorizaciones, fórmulas, instrucciones y pues no es lo mejor. Vamos a utilizar cosas muy sencillas. Lo primero que debemos saber es que, bueno, vamos a trabajar ahorita con fracciones. Primero vamos a hacer fracciones. Ya sabemos qué son las fracciones, ¿no? ¿Cómo se llama el número de arriba de una fracción? Numerador. Y al de abajo, denominador. Entonces, si tengo una fracción, por ejemplo, 2 tercios, significa que de un entero, algo grande en general, ¿cuántos pedazos voy a tomar? Voy a tomar 2 pedazos, ¿no? Entonces tomo 1 y 2. Y ahí está mi fracción, 2 tercios. En dibujito, pues eso es lo que significa, ¿no? Eso ya lo tienes claro. Ahora, también sabemos que podemos hacer operaciones con las fracciones. Podemos hacer operaciones. ¿Qué operaciones hacemos normalmente? Pues sí, son las básicas, ¿no? Podemos hacer suma. Primero vamos a hablar de la suma y de la resta. Sabemos de la suma y de la resta que solamente lo podemos hacer, solo podemos sumar o restar fracciones cuando ¿qué? Exactamente, cuando tenemos mismo denominador. Ay, que solo escribí. Ay, ya no cabe, me voy para abajo. Denominador. Solamente cuando tenemos el mismo denominador. Entonces, cuando tenemos diferente denominador, pues hay un problema, ¿no? Antes de ver qué onda con eso de cuando tenemos denominadores diferentes, vamos a hablar de cómo multiplicar fracciones. ¿Recuerdas cómo multiplicar? Exactamente. O lo que se dice, pues se hace en línea recta, ¿no? Entonces podemos multiplicar fracciones. Una disculpa por mi letra que puede ser a veces muy fea. Entonces, por ejemplo, A sobre B por C sobre D, pues esto simplemente, como te decía, pues es como una línea recta, numerador por numerador, denominador por denominador, y tenemos A por C y B por D, ¿sí? Y ahora sí, con esto en mente ya podemos ver qué onda, qué es lo que pasa cuando tenemos denominadores diferentes. Y no solamente eso, vamos a entender por qué funcionan las cosas que me enseñaron de esa manera. Ve al siguiente pizarrón, por favor. Órale, qué tétrico se escuchó eso. Teorema. Sean A, B, C, D números. No me voy a meter tanto en problemas, simplemente son números. Se van a cumplir las siguientes. Se cumple. A ver. Se cumple. Creo que agarré muchas letras. Ahorita veo. Se cumple.
lo siguiente. ¿Cuánto es un número por 1? El mismo número. Entonces, si tenemos 1 por A, esto es igual a A. Ok. Entonces, esta es nuestra propiedad 1 o la parte 1 de nuestro teorema. Si tengo un número entre sí mismo, ¿cuánto es? 1. Y si tengo un número entre 1, ¿cuánto es? Y ya está. Eso es todo lo que necesitamos. Y sí, exageré y agarré muchas letras. Nada más necesitábamos una A. ¿Sí? Bueno, ahorita para eso que vamos a hacer, esto es lo que vamos a utilizar. Pero para las cosas que vayamos desarrollando, te voy a ir dando teoremas y propiedades que son las ideas con las cuales vamos a fundamentar lo que estamos trabajando. Te voy a dar propiedades cuando lleguemos a álgebra, te voy a dar propiedades cuando trabajemos con diferentes cosas. Y las ideas van a ser cosas como estas, igual de sencillas. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar estas ideas y les pongo 1, 2 y 3 porque te voy a ir diciendo, aquí vamos a utilizar 1, aquí vamos a utilizar 2, aquí vamos a utilizar la propiedad 5. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro teorema y esto es lo que nos sirve, por esto es que funciona lo que hacemos con las fracciones. Te voy a enseñar por qué. Vamos a poner un ejemplo. 3 medios más un cuarto, ¿sí? Eso sabemos que no lo podemos sumar porque los denominadores son diferentes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por un 1 disfrazado. ¿Qué es un 1 disfrazado? Una cosa que es un 1 pero que no parece 1. Por ejemplo, 2 sobre 2 es, ¿cuánto es? ¿Un número entre sí mismo? Es 1. Pero esto ya es un 1, pero no parece 1, ¿verdad? Es un 1 disfrazado. Está disfrazado. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar, fíjate, este denominador 2 lo voy a convertir a denominador 4, ¿no? Y voy a multiplicar por un 1 disfrazado. ¿Cuál va a ser mi 1 disfrazado? 2 sobre 2, porque 2 por 2 es 4, ¿no? Y 3 medios, más un cuarto. Observa esto. Si yo multiplico un número por 1, ¿cuánto me da? El mismo número, es lo que me dice la propiedad 1. Entonces, si yo multiplico este 3 medios por un 1, pues seguirá siendo 3 medios, ¿no? Entonces no le estoy haciendo nada al número, estoy multiplicando por 1, no le estoy haciendo nada. Y es un 1 disfrazado. Entonces, cuando multiplico 2 por 3, 2 por 2, perdón, 4 más un cuarto y 6 más 1, 7 cuartos. Y ya está. Tal vez me fui por el camino largo, ¿no? Tal vez dijiste, bueno, esto yo lo hago mentalmente y salen 2 segundos. No necesito complicarme la vida, pero estas son las ideas por las cuales esto funciona. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, intenta hacer esto mentalmente. 2 más un quinto, ¿cuánto sería? ¿No? Vamos a hacerlo. ¿Mande? Mm, no, tampoco. A ver, vamos a hacerlo. Por la propiedad número 3, ese 2 yo lo voy a convertir a fracción. ¿Sí? Le puedo poner un 1 abajo y no le va a pasar nada. Ahora, este 1
y este 5 pues son diferentes, ¿no? Son denominadores diferentes. Entonces, ¿a quién me conviene más convertir? ¿El 1 en 5 o el 5 en 1 con una multiplicación? El 1 en 5, ¿no? Entonces, esa es la fracción que voy a multiplicar. Voy a poner un 1 disfrazado. ¿Cuál sería mi 1 disfrazado? 5 quintos o 5 sobre 5, muy bien. Y pongo ay, no, no es 1, es 2, perdón. 2 sobre 1 más 1 sobre 5. Y hago la multiplicación 5 por 2. 10, 5 por 1. 5. Más 1 sobre 5. ¿Y cuánto es esto? 11 quintos. Ya está. ¿Y ya viste por qué cómo funcionan las propiedades? Y ya está. Y no necesitamos memorizar gran cosa. O sea, son cosas muy simples, ¿no? Un número entre sí mismo, uno. Un número por uno, el mismo número. Y un número entre uno, pues el mismo número. Y ya, es lo que necesitamos. Sí, sí estaba mal. Porque me dijiste décimos. A ver, ese 10 sobre 10, ¿de dónde salió? En todo caso sería 20. Y te hubiera quedado 22 décimos. Y si lo simplificas, pues es 11 quintos, son 11 quintos, ¿no? Ah, ok, ahora, ¿y por qué 20 décimos? ¿Por qué utilizaste 20 décimos? ¿De dónde te surgió esa idea? No es más complicado, o sea, es válido, funciona, ¿no? También se puede. Pero yo me pregunto de dónde sacaste esa idea. No está mal, está bien, pero ¿y de por qué? Esa es la pregunta. Ahora, eh, bueno, vamos a hacer unos ejercicios sobre esto y, y ahorita vamos a ver algo. Vamos a ver algo que nos sirve para poder hacer más rápidas las operaciones en este caso. Mira, como te digo, tú ya sabes la mayoría de esas cosas, nada más te doy como un repasón, ¿no? Vamos a ir calentando, no nos vamos a aventar al álgebra todavía, vamos a ir calentando motores, que yo creo que en menos de una semana esto ya va a quedar bien fácil. Eh, a ver, si yo te pongo, por ejemplo, 3 menos 2, no, quintos no, ya no, otra cosa. 6, no, 6 tampoco, no, está. ¿Qué números tan aburridos? Sí, hay que echarle imaginación. ¿Cuánto es esto? ¿Lo podrás hacer tú sola? Como gustes. Si quieres tomar una hoja y un cuaderno, digo, una hoja y un lápiz para hacerlo, hazlo. Si lo quieres hacer mentalmente, también. Y ahorita comprobamos tu respuesta. 19 cuartos. Entonces, ¿y cómo sabemos que eso es cierto? Por la propiedad 1, digo, por la propiedad 3, ese 3 lo puedo convertir a una fracción, simplemente poniendo un 1 abajo, que es más fácil convertir, el 1 a 4 o el 4 en 1. El 1 en 4. Entonces vamos a multiplicar por un 1 disfrazado, que sería 4 cuartos, por 3 sobre 1, ay no, 1, perdón, menos 7 cuartos. Entonces 4 por 3, ajá, y
12 menos 7 es un menos 5 cuartos. Y ya está. Cuidado, también hay que observar bien qué vamos a hacer y qué estamos haciendo, ¿eh? Con cuidado. Digo, a mí también ya se me han pasado un montón de... Se me van los signos de pronto también en mis tareas. Sí, digo, ¿y por qué me equivoqué? ¿Qué hice? Ay, es que sí, ya, me equivoqué. Ya, ni modo. Ya no digo nada, profe. Ya me voy. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Todo bien. Vamos al siguiente pizarrón, por favor. Oye, veo que escribes muy bonito. ¿Cómo escribes en el pizarrón? ¿Tu computadora es táctil? Ah, ya. Ah, ya es que estás desde la tableta, con razón. Ah, no, mi pluma con la que escribí en mi tableta ya se me echó a perder, se me rompió. Entonces, bueno, pues con el dedo, pero ya ves que de pronto me salen las cosas medio raras. No, es que le hago zoom, entonces con el zoom me ayuda a que no se me vea, no se vaya tan feo no se me vaya tan chueco todo. Por eso le pongo cuadrícula, porque si no, vas a hacer unos ejercicios nada más para recordar. Ay, pero antes de los ejercicios. No, todavía no. Vamos a hacer un último ejemplo. Todavía no. A ver. 3 cuartos más 2 sextos. Esto estoy seguro que también ya lo sabes hacer rapidísimo, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? ¿Cómo convierto el 6 en 4 o el 4 en 6? Ujú. Es una manera. Buscamos el mínimo común múltiplo. Bueno, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 unos disfrazados y de hecho eso mismo me va a dar el mínimo común múltiplo. Bueno, no es que me lo dé, sino que automáticamente va a salir y no necesito bueno, no necesito encontrarlos o buscarlos como tal. Por ejemplo, para poder convertir el 4 en algo que tenga en común con el 6 de la otra fracción, pues ¿con cuál tendría que multiplicar? ¿Cuál sería mi uno disfrazado en este caso? No, porque 3 por 4 es... Bueno, me puede funcionar, ok, pongo 3. Sí, tienes razón, funciona mejor. Ahora, yo tenía en mente otro número, está bien. Entonces, ¿y cuál sería el uno disfrazado del otro de 2 medios? Y 3 por 3, 9. 3 por 4, 2 por 2, 6 por 2, 12. Y ya, sumándolo, 9 más 4, 13. Y ya está. Entonces, cuando no puedo convertir un denominador en el otro o uno en el otro, pues lo que hago es dos unos disfrazados, ¿no? Y me sale. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vas a hacer unos ejercicios, nada más como repaso. Si quieres, puedes hacerlos aquí mismo en el pizarrón, para que no lo hagas en tu cuaderno. Qué bueno que tengas algo con que escribir. Me pasa lo mismo. Si te sientes segura de hacerlo mentalmente, hazlo.
Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y bueno, esas son las ideas, las cosas sencillas que están detrás de hacer sumas o restas de fracciones. ¿Vale? Ahora, la multiplicación ya la sabes hacer. La división de fracciones. Ujú. A ver, pon un ejemplo. A ver, vamos al siguiente pizarro. ¿Qué te parece? Y ahí yo explico y tú me dices ahorita cómo lo harías tú. Entonces, lo anterior no le puse, pero le debí de haber puesto teorema 1. ¿Dónde está? Teorema 1. Para que no se nos pierdan. Y lo siguiente que voy a anotar sería teorema 2, que sería cómo hacer o cómo hacemos la división de fracciones. Si A, B, C, D son números. Ay, pobrecita de mi letra E. Me salió muy fea. Tenía la mollera sumida. A ver, si A, B, C, D son números, entonces la división la podemos escribir de diferentes maneras. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es escribir A sobre B sobre C sobre D. ¿Sí? ¿Has oído la regla del sándwich? ¿Nunca la has entendido? Es pan con pan y queso con jamón. Y los multiplicas. Entonces sería A por D y B por C. ¿Sí? También se le llama ley de los extremos y medios, regla del emparedado, regla del sándwich, como... No, división, sí, solamente para división. Otra manera de anotarlo es que imagínate que te acuestas en el piso y que lanzas una pelota hacia arriba. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a caer, ¿no? Entonces, si tú lanzas una pelota desde el piso hacia arriba, lo único que puede hacer es caer. Entonces esto nos queda como B, C. Y si tú te levantas y tiras una pelota hacia el piso, pues lo que va a hacer es rebotar. Entonces tenemos AD. ¿Sí? O sea, son dos maneras de ver lo mismo y sale. Por ejemplo, si por ejemplo tengo un medio entre 3 cuartos, pues lo puedo hacer como un sándwich, que sería un medio sobre 3 sobre 4, y hago pan con pan y queso con jamón, 4/6, y esto se puede simplificar, ¿no? ¿Mandé? 2/3, sí. O lo podemos ver como de la otra manera. Ay, no, ya me equivoqué. Un medio entre 3 cuartos, y lo podemos hacer como una pelotita rebotando. Y nos queda exactamente lo mismo. 1 por 4, 4, y 2 por 3, 6. O sea, como te acomodes, ¿no? Es lo mismo. Simplificando 2/3 y ya está. ¿Tú cómo lo hubieras hecho?
Ah, algo más complicado. A ver. No, sí, está bien. Ujú. Ajá. Multiplicas como normalmente lo has hecho. ¿Y qué pusiste al final? ¿Uno? Ya, ya, ya. Ok. Yo me espanté. Dije, ¿qué hace un uno ahí? Ah, ok. Está bien. Está bien lo que haces. Pero en realidad, cuando. A ver, es que. No, 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 a ver. Este. Ok, está bien lo que haces. Lo que pasa es que tú aprendiste un método y ese método te sirve para poder ir simplificando. O sea, qué flojera hacer 14 por 45 y 15 por 28, ¿no? A mí me da flojera. Pero sí, está bien lo que haces. Pero a ver, ahora yo te pregunto, ¿eso que haces de simplificar, por qué es cierto? O sea, te lo enseñaron, pero ¿y de dónde salió eso? A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando? Tú tienes una fracción, por ejemplo, vamos a poner un número, no sé, 142 entre, a ver, se me están acabando los números, entre 36, por ejemplo, ¿sí? Y lo que haces es buscar múltiplos en común, por ejemplo, 142 es igual a 2 por 71, perdón, ¿no? Y 36 es igual a 2 por 18. Entonces, cancelas así. Es un 2, ajá. Ay, no, perdón, es un 2. Sí, está medio feo. Dices, ¿y de dónde, cómo nos dio ese número ahí? Sí. Entonces, tú lo que vas haciendo es esa cancelación. ¿Y por qué puedo cancelar? Observa que esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Qué aprendimos que era? Son múltiplos comunes, pero ¿qué más? ¿Cómo les llamé ahorita? Un número entre sí mismo. A ver, primero, un número entre sí mismo, uno. Eso es un uno disfrazado, pero es un uno. Entonces es un uno disfrazado, lo puedo quitar. Así como yo metía unos disfrazados, pues los puedo sacar también. Entonces tú cuando estás haciendo tus operaciones, por ejemplo, cuando hiciste la multiplicación, lo que haces es que, a ver, por ejemplo, tú lo que hiciste fue A, B entre C, D. Lo que hago es, los cambio, agarro una fracción y los intercambio, pongo arriba D y abajo C y lo multiplico como yo ya sé hacerlo, lo multiplico así y lo multiplico así. Entonces me queda AD por BC
¿Y qué no es lo mismo que yo tengo hasta allá arribota aquí? ¿Ya viste cómo estamos haciendo lo mismo pero diferente? Ahora, tú no multiplicas, dejas expresadas las cosas y lo que haces es descompones, fíjate todo el proceso que hiciste, lo haces súper rápido y eso es muy bueno. Nada más, a ver, tenemos la multiplicación de 14 sobre 15 por 45 sobre 28, ¿no? Y cuando hago la multiplicación, línea recta y me queda 14 por 45. No lo voy a hacer porque me va a salir un numerote y no. Y abajo me queda 15 sobre 28. Pero yo ya sé que 14, lo voy a dejar como está, por... Y 45 lo puedo escribir como 15 por ¿cuánto? A ver, ese 45 que tenemos aquí lo puedo escribir como 15 por ¿qué otro número? 3. Ah, 3. Muy bien. Ay, es que me dio tos. Me dio una tosecita medio molesta. Y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos 15 por... Pero el 28 lo puedo escribir como 14 por 2, ¿no? Y hay... ¿Mande? Ajá, van juntos. Y qué buena suerte, puedo cancelar el 15 con el 15 porque son uno disfrazado y puedo cancelar el 14 con el 14 porque es un uno disfrazado. Y esto es 3 medios o lo mismo que uno y un medio. Nada más que tú no seguiste simplificando. Este 3 sextos es uno y un medio. Sí. Y es lo mismo. ¿Tada? Mira, tú lo haces de una manera y muy probablemente yo no voy a cambiar los procesos que tú haces, pero es bueno saber de dónde sale todo eso y lo que estás haciendo. En realidad hay un teorema, se llama teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todos los números pueden ser descompuestos en factores primos, para empezar. ¿Sabes qué es un primo? Bueno, es que no tiene divisores aparte de uno y sí mismo. Y todos los números se pueden descomponer en factores primos. Todos. Por ejemplo, vamos al siguiente pizarrón. Por ejemplo, si yo tengo 20, lo puedo descomponer en la multiplicación de números primos. 10 por 2. Y el 10 lo puedo descomponer como 2 por 5 por 2. Y de aquí todos ya son primos. Es el único par primo. Está raro, ¿no? es primo porque, pues por definición no hay ningún otro número. El 2 entre 2 se puede dividir. Y el 2 entre el uno se puede dividir. Y ya no hay ningún otro número que divida a 2. Entonces sí, está raro, pero el 2 es primo. El uno es primo. Por ejemplo, eh, ¿cómo que otro número? 36. Lo puedo descomponer como 2 por 18, ¿no? Y el 18, a ver, dime 18, ¿cómo lo descompondrías? 6 por 3. El 3 ya es primo, el 2 ya es primo. El 6 no es primo. ¿Cómo descompondrías el 6? Y ya está la descomposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 sobre 36,
Si los descompongo, obtengo 2 por 5 por 2. Y abajo obtengo 2 por 2 por 3 por 3. Y mira qué buena onda. Este 2 y estos 2 se van. Y me queda 5 novenos. Y ya. Ya quedó. Y bueno, eso es simplificar. Eso es simplificar una fracción porque 20 sobre 36 es un numerote, está muy grandote. Y es lo mismo que 5 novenos, que es más chiquito, es más manejable. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, pues esto solamente es para recordar. Veo que estás muy, muy bien, eso me agrada, qué bueno. ¿Cómo dónde es donde más te cuesta trabajo esto? ¿O desde dónde te perdiste? Dices, no sé qué pasó aquí. No, en matemáticas en general. Ajá. Ah, ya. Ajá. Ok. Va, pues ya no tardamos mucho en llegar en eso. Vamos a revisar el día de hoy y mañana. Ya veo que fracciones lo maneja súper, súper bien. Y ahorita nada más vamos a ver unas cosas con punto decimal. ¿Va? Entre el día de hoy y mañana las ideas que ahorita te acabo de dejar las vamos a utilizar para poder... No, sí, dime. Ajá. Pero fracciones, digo, divisiones, no te cuestan trabajo. Bueno, mira, lo que pasa es que seguramente sí sabes hacerlo, pero es cuestión de práctica. Entonces tal vez te falta practicar un poquito, vamos a hacer ejercicios juntos y lo vas a practicar. Y... Ajá, ok. Va, no te preocupes, nada más es para ir tanteando el terreno. De hecho, yo creo que nos vamos a ocupar de eso el día de hoy y mañana. Ah, a ver, fracciones veo que lo maneja súper bien. Vamos a ir con números decimales o con operaciones. Y también veo que manejas, que sabes simplificar, que sabes hacer eh, sabes pasar de número, bueno, de una fracción impropia a una mixta. Eso está súper bien. A ver, números decimales. Pasa lo mismo. Podemos hacer suma, resta, multiplicación y división. Si yo, por ejemplo, pongo 2.78 más 1.5, lo que tengo que hacer es, lo puedo hacer así, pero me conviene mejor escribirlo en orden. ¿Sí? ¿Y 8 más 0? Ah, ¿perdón? Ah, yo oí algo raro. Oí algo raro. Los audífonos me fallan otra vez. Rayos. Y los acabo de comprar. 7 más 5, 12. 1 más 2 y 4. Entonces lo acomodamos de tal manera que el punto decimal caiga de esta manera. ¿Sí? Eso ya lo sabías. Esto es en tanto en la suma. Resta es el mismo caso, ¿no? Entonces me lo voy a saltar para ir rápido. Multiplicación, ¿sabes hacer multiplicación? Ajá. Recorremos los lugares. Ahora vamos a hacer este. Pero yo lo voy a poner al revés. 2.1 por... Ay, qué fea X. Por 3.86. ¿Y 6 por 1? 6 por 2.
12. 8 por 1. Dejamos el espacio. 8 y 8 por 2. 16. Dejamos dos espacios. 3 por 1. 3 por 2. Hacemos la suma. Y nos da 6. 8 y 2. Ahí ¿qué hice? 10. Llevamos una 6 y una. Bueno, ya todo junto es 11, ¿no? Y 6 más 2. Entonces tenemos un dígito decimal en la parte de arriba, dos dígitos, lo sumamos son 3 dígitos y hacemos el recorrido 1, 2, 3, ahí está, 8.106. División. Se recorre el punto, pero ¿cuánto o cómo se recorre? Ok, es una manera de hacerlo, pero vamos a hacerlo de esta manera, fíjate. Esto lo podemos escribir como fracción, ¿no? Y lo voy a multiplicar por un 1 disfrazado. Pero no cualquier uno disfrazado, sino el uno disfrazado que me permita recorrer exactamente ese punto. Tú ya lo estás haciendo así de rápido, en automático, pero lo que voy a hacer es, lo voy a recorrer, entonces como necesito recorrer 3 lugares, voy a multiplicar por 1000. Si necesitara recorrer 2 lugares sería 100, si necesito recorrer un lugar sería 10, si necesito más lugares, pues el número de ceros que sean necesarios, ¿no? Y esto me va a dar, 1, 2, 3, sí, ahí está. Y 1422 y 2760 2760 y hago esa división. O sea, en lugar de hacer 2.76 hago 2760. También sería lo mismo. Sería punto 276 entre punto 1422. Sí, pero tengo que recorrer ambos puntos. Entonces hago esa división y me quedaría 2760, perdón, entre 1422. ¿Podrás hacerla o la hacemos juntos? ¿No? A ver, vamos a hacerla juntos. ¿Cuántas veces cabrá el 1422 en el 2766? Ah, no, 60, esto es un cero. Pues como que 2, ¿no? Vamos a ver. Voy a multiplicar. Ajá. ¿Cabe o no cabe? No cabe, entonces una vez nada más. Una. Y hacemos la resta. Se me hace que sí sabes, nada más te da flojera intentar atinarle. A 0 le quito 2. Ajá. Ok. Ay, qué fea línea. Bueno, más o menos. Agrego el punto decimal. Uy, también qué feo punto decimal. Y agrego un 0. ¿Y ahora cuántas veces cabe? En el... Ajá. 7. A ver, vamos a intentarlo. 7 por 2.
7 por 2, 14 y 1, 15. 7 por 4, 7 por 1. Pues ahí está, ¿no? Ah, no, me refería a que ahí está la operación. O sea, sí, todavía me falta. Entonces, por 8, 8 por 2, 16, 8 por 2, 16 y 1. 8 por 4 y 1. 8 por 1 y 3, 11. ¿Y qué pasó? Ahí está bien. Te digo que pues sí sabes hacerlo. Ah, pero es lo mismo. Nada más que yo pongo la multiplicación afuera y esa gente, por ejemplo, dice, pues 8, a ver, 8 por 2, 16, 8 por 2, 16 y 1, 17, 8 por 4, 32 y 1, 33, llevo 3, 8 por 1, 8 y 3, 11. O sea, es lo mismo, nada más que yo lo pongo afuera. Pero bueno, es que así me enseñaron cuando era chiquito, entonces me quedé acostumbrado. No, ah, sí, también, eso llega a pasar, pero lo que pasa es que ahí es cuando te vas preguntando, 1422, ¿cabrá en 2? Pues no, me extiendo al siguiente, entonces ya no es 2, ya es 27. 1422 cabrá en 27. Imagínate que tienes 1422 gomitas de dulce y tienes una caja de que le caben 27. ¿Caben? Pues no van a caber. Entonces me extiendo al siguiente, 276. Tengo 1422 entre 276, ¿cabe? Sí, a ver, si tienes 1422 gomitas de dulces, no, pues no caben, entonces otra vez te extiendes. ¿Ya viste? Entonces yo aquí me extendí hasta el 2760 porque no cabe. Pero yo en realidad lo que debí haberme preguntado es, ¿caben 2, caben 27, caben 276? Hasta tomar el último. ¿Sí? Bueno, hacemos la resta. A 0 le quitamos 6. Entonces 4. A 7 le quito 7, 0. A 3 le quito 3. Pues 0 también. A 2 le quito 1. Pues 1. Y a 1 le quito 1, 0. Y realmente pues ya si agrego otro 0 aquí, pues arriba sería otro 0, ¿no? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Pero pues a mí ya, con eso me conformo. 1.8. Si tú lo haces en la calculadora, el resultado de esa división va a ser el resultado de 2.76 entre 1.422. Ese es el resultado. Ay, no, no me salió. Ahí está. Y sigo utilizando las mismas propiedades. Ya viste que no he agarrado otra cosa que no sean las propiedades que te dije desde el principio de la clase. Son las mismas. Bueno, ¿qué hora es? Dice ya nada más vamos a ver, ya nada más un ejemplo de división. ¿Va? Vamos a darle una pequeña repasada para que te manden la primera tareita que va a incluir todo esto. Sumas, restas, todo esto de fracciones y de punto decimal para la siguiente clase. Como veo que yo tenía planeado hoy fracciones y mañana punto decimal, pero pues como ya lo vi, como lo sabes hacer, pues ya, me adelanto. Mañana vamos a conocer que no todos los números son iguales. O sea, tienen diferentes propiedades los números. No vamos a ver las propiedades porque me tomaría toda una vida. Yo aún la sigo estudiando, entonces pues todavía no. Pero
vamos a ver que tienen diferentes propiedades y vamos a conocer a los números negativos. ¿Cómo? Sí, es una regla que nos va a servir. O sea, lo que nosotros conocemos de los números no es porque lo hayamos encontrado escrito en un árbol y pues dijimos, pues esto se puede comer y ya funcionó, ¿no? Sino que nosotros eh, tenemos reglas y esas reglas vemos que cuando se implementan funcionan muy bien. Por ejemplo, hay lugares en los cuales A por B no es lo mismo que B por A. Bueno, porque por cómo se construyen las cosas. Eh, un lugar en donde, por ejemplo, esto no sirve, no funciona, es en algo llamado matrices. En una matriz. ¿Has visto el método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales por Kramer? ¿O te lo han platicado alguna vez? ¿Mande? Kramer. O método de las determinantes. ¿No? Ah, no, esos cuatro, ay, no están muy aburridos. Yo te voy a enseñar dos y Kramer. Kramer está bien bonito. Nos va a servir. Ah, ya. No, no te preocupes, no te preocupes. Todo eso lo vas a ir entendiendo. No, pero si tienes dudas también dime. Bueno, a criterios de semejanza, de congruencia y semejanza de triángulos, ¿no? Ay, esos son muy importantes, son muy bonitos. Hay un lugar en el cual 9 más 7 no es 16. Bueno, esos videos se refieren a otras cosas, se refieren a cómo podemos, o sea, si yo tomo, por ejemplo, 1 más 1 igual a 2 y yo sé que esto siempre es cierto, podemos llegar mediante razonamientos falsos a que eso es falso. O sea, eso siempre va a ser verdad. Pero el video se trata a ver, ¿y si me equivoco a propósito? ¿Sí? Es medio confuso. En el video lo que te van a hacer es explicarte que me voy a equivocar a propósito y te voy a convencer de que 1 más 1 no es 2. Y después ya te van a decir en dónde está el error, que en el razonamiento. Pero no, en serio, hay lugares en los cuales 1 más 7 no es 16. Y lo utilizas a diario, pero no te lo has preguntado. Eso no es 16, es 4, ¿no? A eso se le llama congruencia, congruencia módulo 12. Pero luego platicamos de esas cosas. Ah, por ejemplo, ¿sabes qué es la base decimal? ¿A ti qué te atrae esto de la computadora, de las computadoras? Bueno, bueno, no es que lo veas, sino que bueno, por ejemplo, yo a tu edad también bueno, me siguen gustando mucho las cosas de computación y pues a veces leía cosas, ¿no? Y encontraba cosas interesantes. Lo que pasa es que antes, en los tiempos en los cuando todo era color y blanco, antes de que se inventara el color, las computadoras no eran tan modernas o tan sofisticadas como lo son ahora. Antes se utilizaban algo que eran como unos focos.
No, en los procesadores de las computadoras. Porque no existían los circuitos integrados. O sea, como tal no eran focos. No, no eran focos. La unidad de tu computadora es un chip así con muchas patitas, patitas, patitas. No sé si lo has visto alguna vez. Eso se llama microprocesador. Ay, nada más que está muy largo el nombre. Microprocesador. Y adentro del microprocesador hay cosas muy chiquititas. Que si no me falla la memoria, creo se llaman transistores. Pero esos transistores son diminutos, deben ser chiquititos. Esos son los que me van a permitir hacer el procesamiento de datos. Pero el antecedente de esos transistores se llaman bulbos. Estos antes se llaman bulbos. Pregúntale a tu abuelita o a alguna tía que esté grande que antes para poder prender la televisión se tenía que calentar. Sí, en serio, porque atrás tenían algunas veces has visto una televisión pero de pantalla redonda, curva, de las viejitas. Ajá, exactamente esas. Atrás tienen un foco, no sé si alguna vez te hayas asomado, como si fuera un foco de vidrio hasta atrás, ¿no? Bueno, ajá, sí, se llaman cátodos y ánodos y son los que llevan cargas negativas y positivas. Cátodo lleva carga positiva y ánodo lleva carga negativa. Eh, lo que pasa es que la televisión para poder funcionar, para que funcionen las imágenes, necesitan campos magnéticos. Entonces los campos magnéticos pues tienen un polo negativo y un polo positivo. Por un lado debe entrar, por un lado debe haber el polo positivo, que es el cátodo, y de otro lado el ánodo, que es el lado negativo. ¿Sí? Pero bueno, antes, como te decía, en la época de nuestros abuelos, se tenía que calentar la televisión porque se tenía que calentar el bulbo y para que ya pudiera prender la televisión. Entonces, las computadoras eran del tamaño de el cuarto de refrigeración de Walmart. Eran cosas gigantescas, una computadora. Sí, no, las televisiones, o sea, la tecnología se ha ido haciendo chiquitita hasta tener computadoras en la bolsa de nuestro pantalón. Ah, mira, de la televisión, gracias. Sí, 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 en serio, mira, te voy a enseñar. Mira, te voy a presentar pantalla y te voy a enseñar una computadora del tamaño de un cuarto. Digo, antes las computadoras no eran como las nuestras. ¿Ya viste? Sí, antes no, las computadoras, computadora viene de computar, que es calcular. Entonces, en sí las calculadoras antes pues se utilizaban para eso, para calcular cosas. Entonces, no eran computadoras que ahorita tienen pantalla y que tienen Windows o tienen iOS o que tienen Android, ¿no? Sino que esas cosas gigantes eran una computadora. Y atrás de esa pared, pues estaban todos sus componentes. Por ahí nada más están los cables, pero atrás están todos los componentes. Así eran las... Ah, bueno, como te decía, están por dentro. A ver, estos eran los bulbos de computadora. Ah, ya lo abrí la imagen. Estas cosas, ¿alguna vez los habías visto? Son como focos, pero no son focos. Estos estos son los antecesores de nuestros microprocesadores. ¿Sí? Aquí pasa algo con las computadoras y es a lo que iba esta explicación, que
las computadoras no entienden nuestro lenguaje. O sea, una computadora, tú no le... Bueno, ahorita en estos tiempos ya, pero para que la computadora pueda entenderte, necesita hacer una traducción. Y aquí es en donde entran los lenguajes de programación de alto nivel, de medio nivel y de bajo nivel. O lenguajes máquina. ¿Alguna vez has oído de eso? Bueno, los lenguajes de programación de alto nivel son lenguajes que son muy parecidos a nuestro idioma, como lo son Python. HTML no es un lenguaje de programación, es un procesamiento de texto, de datos. Está en otra categoría. Pero por ejemplo un lenguaje de alto nivel es Python, que es muy parecido pues a hablar inglés. Nada más hay que conocer pues lo mismo que con el inglés. Si sabes hablar inglés, la única dificultad que podría ser cuando uno viaja a un país angloparlante es que no conozcamos el vocabulario, pero si conoces el vocabulario, pues ya está. Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes que son más cercanos a la computadora. ¿A qué me refiero con cercanos a la computadora? Te decía hace rato que la computadora no nos entiende. Hay que, ser, hay que hacer una traducción, pero antes de hacer la traducción, cómo se programaba en estas computadoras antiguas? El principio para las computadoras antiguas y para las computadoras en nuestros tiempos es el mismo. ¿Qué pasó? Es, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la computadora nada más... Exactamente. Las computadoras nada más entienden encendido y apagado. O energía pasa, energía no pasa. Estos tubos, estos focos gigantes, eran los que te permitía cerrar el paso de la corriente o permitirlo, según cómo ibas programando, cómo ibas configurando tu computadora gigantesca. Entonces, nace de ahí el código binario, que decimos que 0 es apagado y 1 es prendido o encendido. ¿Sí? Eh, y trabajar con base binaria pues requiere otras cosas diferentes. Hacer los cálculos en una base binaria puede incluso ser un poquito más complicado o puede darme soluciones diferentes a las que puedo obtener con base decimal. Y bueno, hay así, por ejemplo, varias bases. Los mayas manejaban base vigesimal, los babilónicos manejaban base sexagesimal, y así. Hay un montón de ejemplos en los cuales, pero a lo que iba aquí con esto es que hay un montón de ejemplos en los cuales no todas las reglas se aplican. Lo que conocemos como reglas, que puede ser que nunca vayan a cambiar, no, sí cambian. ¿Y por qué te estaba platicando de esto? Ya se me olvidó. ¿Qué me preguntaste? Ya se... Sí, ya sé. Bueno, no es que nunca, sino que hay veces en las que no. Ah, porque me preguntaste que qué era una propiedad, ¿no? Ok. Si nosotros damos reglas, mediante las reglas podemos definir diferentes cuerpos en matemáticas. Hay reglas que nos van a servir y cuerpos que nos van a servir para hacer unas cosas, y hay otras reglas y otros cuerpos que nos van a servir para otras cosas diferentes. Entonces ahí es cuando pues nos encontramos. Por ejemplo, si tengo un número entero, es que no te he platicado de los números enteros. Si tengo un número entero, en los números enteros, como están enteros, como lo dice la palabra, están enteros, no puedo dividir esto. Esto no existe. 5 medios no existe. ¿Sí? Porque está en los enteros, o sea, no. Eso no existe, en sí no existe. Le puedo poner un 6 y eso ya existe en los enteros, porque es 3 y 3 es entero. Ujú. Que no sobre, porque si sobra, pues entonces ya no es entero. ¿Sí? Bueno, ya me extendí.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Todo bien. La siguiente clase vamos a comenzar con los números, vamos a clasificar los números y vamos a entrar con los números enteros. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una resta, hay una suma, cosas que me habías platicado que te confunden, ¿no? Bueno, pues la siguiente clase lo aclaramos. Mientras te voy a mandar una pequeña tarea, te la mando entre hoy y mañana para que vayas pues practicando, recordando y si tienes más y si te llegara a surgir alguna duda, pues me lo preguntes pues me lo preguntes, ¿no? En WhatsApp, en clase o como gustes. ¿Va? No, al contrario a ti y cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estoy. Bye, nos vemos.